y cómo está la calle. Vamos a irnos hasta kilómetro con nuestra compañera, ya la vemos ahí en pantalla, que habilite su micrófono, por favor. Ahí está, ya la van a escuchar y la van a ver. Ella siempre lista en kilómetro cero, Andrea Taboada. Hola Andy, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, buen inicio de mes. Vaya manera de arrancar el sexto mes del año, Andy. Ojalá no sea un mes más de conflictos, pero todo pinta que todavía no hay solución inmediata, Diego, con lo que está sucediendo. Ya incluso hay otras voces que están hablando de otros temas más, asambleístas que están en huelga de hambre, de que dicen que es un ultimátum que se le da al presidente para que llame al diálogo de una vez y no desde su escritorio, sino que vaya hasta el sector movilizado para poderse dar este diálogo. Son diferentes voces que hemos recolectado, se podría decir, el día de hoy en cuanto a lo que sucede en nuestro país. Hemos hablado primeramente con los asambleístas en huelga de hambre, la senadora Ana Crispín y el diputado Rodolfo García, pues están cumpliendo su sexto día ya de huelga de hambre. Visiblemente se los ve afectados, obviamente, por esta medida que han asumido y donde además se van a sumar otros asambleístas. Pero escuchemos primero a la senadora Ana Crispín, bueno, en este sexto día de huelga de hambre que se ha iniciado ya la anterior semana. Esta lucha que es para que no tengamos derramamiento de sangre, para que no tengamos que llorar el día de mañana, ha empezado el miércoles, solicitando que se pueda llegar al diálogo, sin confrontaciones, pero sobre todo que no se tenga que activar el estado de excepción. Sin embargo, las torpezas que han cometido estos días han generado de que las organizaciones sociales se manifiesten y no quieran dialogar. Nosotros aún tenemos la esperanza de que sí se puede hacer, pero ya no es, como les hemos dicho en un principio, no es que estén en el escritorio y que vengan, es que ellos vayan a buscar estos espacios, porque todos los errores que se han cometido, como la detención del MAICU, como la detención de autoridades, la detención de las personas que estaban en el camino pero no estaban agrediendo, es difícil de creer de que un campesino tenga que ser detenido cuando tenemos crimen organizado en Santa Cruz. ¿Qué ha pasado con el vocal agroambiental? ¿Qué ha pasado con los muertos que se tiene en diferentes sectores del oriente en tema de narcotráfico? ¿Dónde está? Ahí están los que están generando el crimen organizado. Ahí están pues los que generan muchos disturbios. Sin embargo, al campesino que pide sus derechos, que se les respete, son los que son arrestados en 24 horas. Este tipo de malestar ha generado y hoy tenemos un retroceso en el diálogo que se hubiera generado hasta el día de hoy. Pero vamos a seguir. Agradezco bastante que los colegas se estén incorporando, diputados y senadores. Muchos estaban en sus regiones, hoy están llegando y posiblemente se van a incorporar más colegas. Tenemos que empezar a luchar, tenemos que empezar a hacer ver de que la población no necesita derramamiento de sangre. Hemos tenido conocimiento de que se está generando, se está pagando a personas, dirigentes, autoridades, para que puedan generar este grupo de choque con el lema de que queremos trabajar. Sin embargo, todos queremos trabajar, pero sin violencia. Han salido a desbloquear diferentes espacios, a confrontar. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno? Confrontarnos entre nosotros. Lo único que va a generar ello es más derramamiento de sangre, más odio entre nosotros y no podemos permitirlo. Tenemos que empezar a generar paz, una cultura de paz, que es lo que hemos dicho desde el principio. A Ana Crispín, quien daba estas palabras en su sexto día de huelga de hambre y además anunciaba de que se van a sumar más asambleístas. Ya se han sumado, son 5 ahora los que están en huelga de hambre y una de ellas, que es la diputada Patricia Patiño, dijo que en los siguientes días se van a sumar más asambleístas en esta medida o que podrían asumir medidas más drásticas, decía ella, que es un ultimátum. Decía la diputada que hasta hoy el presidente Rodrigo Paz debe llamar al diálogo e ir hacia las bases para poder dar soluciones concretas al país. Escuchemos a la diputada Patricia Patiño en este ultimátum que daba el presidente Rodrigo Paz. Claro, y es que eso es lo que se le pide. Presidente Rodrigo Paz Pereira, baje a hablar con las organizaciones sociales, porque su gabinete no es creíble, y usted ahorita tampoco es creíble, pero por lo menos tendría un poquito de fe
para bajar a las bases y dar soluciones. Que pueden ir su gabinete, pero si no van con un mandato de cumplir y honrar lo que se han comprometido, definitivamente no va a dar resultado como hasta ahora. Pero si usted tiene un poquito de hidalguía, un poquito de amor a su patria, hágalo por su patria que tanto le gusta, baje a las bases, hable. Hoy es la oportunidad. Mañana, pasado, ya no va a ser la misma historia. Día que pasa, día que transcurre, definitivamente las demandas suben. Día que pasa, la situación se agrava más. Día que pasa, nosotros no vamos a permitir un estado de excepción. Y que lo sepa las Fuerzas Armadas. No vamos a permitir que corra sangre en Bolivia. No vamos a ser parte de cargar el dolor en nuestras espaldas de los bolivianos. Lo que instamos, y felicito, que se va a permitir un corredor humanitario para que lleguen los alimentos y que lleguen a las familias sin sobreprecio, sin nada. Hoy se está abriendo esa cobertura, según lo que hemos escuchado de la COP, y aplaudimos esa noción. Aplaudimos que se lleve a cabo situaciones como esta, porque Bolivia, la sede de gobierno, está siendo apaleada en este momento. Y estamos sufriendo todos, por medicamentos, por oxígeno, en los hospitales, en las casas, porque no podemos ir al colegio los niños, porque se están vulnerando también derechos. Por eso es que se insta como última oportunidad hoy de poder sentarse. Mañana nosotros vamos a determinar otra figura. Ahí están las palabras de la diputada Patricia Patiño. Dando este ultimátum al presidente Rodrigo Paz, decía de que se van a extremar otras medidas, de que podrían tomar otras medidas para quizá presionar de alguna forma al gobierno de que dé soluciones concretas. Decía, ¿no? Ya son 5 asambleístas los que están en huelga de hambre, Diego. Te voy a leer a aquellos. Ana Crispín, la senadora, Rodolfo García, diputado, que ellos ya están en su 6º día de huelga de hambre. Y se han sumado la senadora Judith García, la diputada Juana Chauca y el diputado Víctor Huaranca. La diputada Patricia Patiño decía de que en el día se van a sumar como unos 10 asambleístas y que en los próximos días podrían llegar incluso hasta 30 los que estarían con esta medida de la huelga de hambre. Y quien también hablaba sobre este tema de la huelga de hambre y criticaba un poco esta situación es la diputada Claudia Bilbao del PDC, también del Ejecutivo. Y además le preguntábamos, ¿no? Que ya se ha estado hablando también, ya han salido voces de que debería de darse un estado de excepción de acuerdo a lo que está sucediendo, de que los sectores politizados por lo menos han indicado de que no van a ir al diálogo y que el punto neurálgico, se podría decir, sería ya que el presidente Paz renuncie. La diputada Claudia Bilbao hablaba sobre aquello. Escuchamos lo que decía la asambleísta sobre si se puede dar o no un estado de excepción en el país. Pedimos desde acá, desde la brigada parlamentaria, hacer algo con estos malos bolivianos que no quieren dialogar, pese a que el presidente los ha invitado muchas veces. Y también le pedimos al vicepresidente y a la gente que dice que está haciendo huelga, que primero vea si realmente eso sirve a los bolivianos. Hoy día a los bolivianos nos sirve la reactivación económica. Ahora, diputada, se dice que podría dictarse un estado de excepción, pero ¿qué implica aquello? Los diputados, asambleístas en todo caso que están haciendo esta huelga de hambre, dicen que no quieren derramamiento de sangre. ¿Qué implicaría un estado de excepción en esto? A ver, no es un derramamiento de sangre, a veces no leen la historia. El 2008 el señor Evo Morales ha hecho un estado de sitio, no un estado de excepción. El estado de sitio ha tenido más de 19 muertos en porvenir, el señor Evo Morales, y no he visto que hasta ahora hagan una petición de informe los que están al frente. Todos los que están al frente son gracias al señor Rodrigo Paz, diputado y senadora, nadie los conocía. Hoy día nos quieren venir a decir que está mal un estado de excepción. No, no está mal un estado de excepción. Simplemente vamos a proteger a más de 12 millones de bolivianos. Vamos a dar seguridad en las carreteras. Necesitamos el tema de que hoy día los niños vuelvan a las escuelas. No podemos, después de haber sufrido la pandemia, después de haber sufrido el fraude que ha hecho el señor Evo Morales, hoy día volver a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos una Bolivia próspera? Una Bolivia que quiera salir de la parte económica, una Bolivia que hoy día sea de más de 12 millones de bolivianos y no de un grupo de gente.
Yo pido a todos los diputados, a los senadores, por favor que piensen en su país más que en su persona. Vuelvo a decir, ellos van a recibir un sueldo este fin de mes, pero mucha gente hoy día no va a poder pagar ni sus créditos. Ya no alcanza 600 bolivianos para ir al mercado, no alcanza ni 200 bolivianos para ir al mercado. Hoy día nosotros necesitamos salir de este hueco que gracias al señor Evo Morales, que bloquea Bolivia 25 años, nos sigue retrasando. Ahí tenemos a la diputada Claudia Bilbao también, que hablaba sobre el tema, ¿no? De que si podría darse o no un estado de excepción en nuestro país y qué implicaría aquello. Ella decía, no es derramamiento de sangre, sin embargo hacía referencia a lo que pasó en Pando y también puntualizaba, ¿no? Ha habido muertos, entonces, ¿habrá o no muertos en un estado de excepción? Es la pregunta también que se hace a los asambleístas, sobre todo si podría darse esto, Diego. Sí, bueno, y pone en duda, ¿no? La huelga de sus colegas. Dice, dizque, los que dizque están haciendo huelga de hambre. Eh, Quienes son además sus compañeros de fórmula, han hecho juntos campaña por el PDC y ella decía, gracias a Rodrigo Paz es que están en sus cargos, al igual que la señora, la diputada Bilbao. Tal vez sería bueno practicar un ejercicio porque resulta que este país no existe hace 20 años, ¿no? Entonces, todos los ejemplos se remiten a los gobiernos del MAS. Habría que ver qué pasó con el estado de sitio durante el último gobierno de Banzer, qué pasó con el estado de sitio que fue derrocado por la población movilizada de Natush Bush, revisar un poquito más atrás de los 20 años. Los 20 años se entiende para un jovencito que hoy tiene 25, 26 años y que no vio más gobiernos, pero creo que para los demás sí deberían retroceder un poco más en los ejemplos. No todo arrancó hace 20 años. La verdad es que el discurso de los 20 años se entiende, es una lógica comunicacional. El MAS también utilizó los 20 años del neoliberalismo que llamaban desde el 85 al 2005 y llega un momento en que ese cartucho ya también se agota. Entonces, la recomendación para la diputada que no se enfrente con sus colegas que además son del partido político, del mismo partido político, sino los escuche, ¿no? De repente eso les está haciendo falta, porque, claro, en la aritmética que propone la diputada es, vamos al estado de excepción porque son menos los que están bloqueando que los bloqueados. Es probable, pero habrá que ver si los más de 12 millones que hace referencia la diputada están de acuerdo con todo lo que haga el gobierno, porque si bien hay un sector o varios sectores movilizados, nos imaginamos que hay que ni votó por él y hoy tiene diríamos, una defensa de la democracia o del orden constitucional y tampoco están de acuerdo con que se vaya porque acaba de arrancar en el cargo. Eso estamos de acuerdo, pero la diputada, ¿qué digo? Son de los personajes que no hay que, no son esos personajes que promueven el diálogo, ¿no? Y creo que a estas alturas se necesitan menos barra bravas y más personas que vayan a proponer y a facilitar un proceso de diálogo. ¿Con qué más te encontraste, Andy? Bueno, tratamos de tener otra voz también, hablando ya de Alianza Libre. Estamos hablando con la senadora Elena Pachacute, que también hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con si se da un estado de excepción o no? Si se vulneran derechos o no. Y esto es lo que nos respondía la senadora. Escuchemos. Evidentemente, cada fuerza política está haciendo un análisis, una evaluación, puesto a que hay desinformación respecto a un estado de excepción y a un estado de sitio. Cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que es muy importante ver también la historia de nuestro país, al igual que la historia de otros países, del por qué se da este tipo de situaciones. En este caso, en el Departamento de La Paz se ha coartado el derecho a la transitabilidad, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Se ve una La Paz asediada prácticamente al no tener el ingreso ya de alimentos.
parámetros. Desde mi punto de vista ya se está vulnerando ciertos derechos y en un estado de excepción evidentemente se paraliza ciertos derechos fundamentales. Pero yo creo que es muy importante analizar de fondo del por qué se da, cuándo no se da, los parámetros, entre otros, ¿no? Y claramente la Constitución estipula este tema de estado de excepción en su artículo 137, 38, 39 y 140. Evidentemente se tiene que regular, tiene que trabajarse una normativa en este caso, pero es de análisis de fondo. Pero reitero una vez más, no vayamos a la desinformación. Vemos que algunos sectores hacen como si el estado de excepción fuera directamente el hecho de un enfrentamiento, muertes, entre otros. Eso es una exageración. Yo creo que más que todo se da esto para dar orden, paz a una ciudadanía como al departamento. Diputada, los asambleístas que están en huelga de hambre ahora dicen que un estado de excepción podría derramar mucha sangre, tomando en cuenta de que se ha visto enfrentamientos, ¿no?, de los sectores que están movilizados y también las gasificaciones que hemos visto en los corredores humanitarios. Si ya se hace uso de la fuerza, ¿no podría derramarse sangre quizá? ¿Cómo se vería que? Bueno, mire, los corredores humanitarios, evidentemente el gobierno no ha tenido la capacidad de socializar en qué consiste, porque recordemos que en nuestro país hay gente enferma con cáncer, gente que tiene enfermedad de base, y estos van a llegar a fallecer si no es atendido con el debido momento. Entonces se hacen los corredores humanitarios. Escuchábamos a la senadora también, Elena Pachacute. Creo que es interesante que tendríamos que realizar un análisis muy profundo de lo que es un estado de excepción, qué implica y qué derechos se pueden vulnerar cuando vaya aquello a suceder, ¿no? Creo que es importante que se tome muy en cuenta aquello. Sin embargo, también, Diego, no solamente se habla de estado de excepción, ahora surgen otras propuestas. El diputado Carlos Alarcón hablaba de un referéndum revocatorio. No es el único, también se han dado paso hoy profesionales independientes del Alto que han llegado con un proyecto también que habla de un referéndum revocatorio debido a estos conflictos que están pasando y que el gobierno no estaría dando soluciones concretas, indican. Escuchemos a este abogado Guido Calcina, quien vino hasta la Asamblea Legislativa a presentar este proyecto acompañado de profesionales independientes. Así es, el día de hoy se ha presentado ante el presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país esta solicitud de iniciativa para que se plantee y se considere en la Comisión de Constitucionalidad el debate para ir a un referéndum revocatorio de mandato. ¿Bajo qué fundamentos? Nuestra Constitución señala en el artículo 7 que la soberanía reside en el pueblo. En las últimas elecciones ha ganado en las urnas el partido del PDC, representado por el señor Rodrigo Paz y el señor Lara. En ese contexto, ante la falta de capacidad de resolución de los conflictos, la gasolina basura y el tema económico social que no está dando solución, el mecanismo legal constitucional para poner a nivel institucional un orden de paz es que en los próximos meses, como establece la ley, de los 3 meses siguientes de aprobada la iniciativa, se pueda convocar a un referéndum vinculante para que la población en las urnas decida si el presidente Rodrigo Paz se queda o se va. En ese contexto hay un plazo también para que justamente exista un periodo de campaña y estos sectores movilizados cesen los bloqueos. Y si tanto quieren hacer política, que armen sus partidos, que hagan sus alianzas y que participen ya que no sienten representados. Pero no se puede votar un presidente a patadas por la ventana, sino sería a través de un mecanismo legal que es un referéndum vinculante. ¿Y cuál sería la pregunta del referéndum? Sería esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el presidente del Estado plurinacional y el vicepresidente del Estado, los asambleístas plurinacionales, senadores y diputados, cesen sus funciones? De ser así, entonces, lo que pasaría en este caso es que sería a cargo de nuestro país el presidente del órgano electoral quien convocaría nuevas elecciones en caso de ganar la opción sí. En caso de ganar la opción no, entonces el presidente Rodrigo Paz tendría ya un segundo candado
del electorado para continuar y restaurar sus funciones en el periodo constitucional de 5 años. Esto sería legal, pero tomando en cuenta que ni siquiera un año se ha cumplido de la gestión, ¿no? Bueno, lo que establece la norma, ¿cuál es? El referéndum se puede plantear a los 2 años y medio de mandato, según la ley. Sin embargo, la tuición y el rol de la Asamblea Legislativa es cuando se plantea un referéndum, cuando existe un interés popular, cuando existe alguna situación de orden general. En ese contexto, los asambleístas, al aprobar en un futuro por 2/3, estarían dando la legitimidad para que un referéndum sea viable, con la finalidad de evitar mayores conflictos, toda vez de que nuestro país está a vísperas o a puertas de entrar a una guerra civil sin precedentes. Bien, ahí está uno de los profesionales independientes del Alto con esta propuesta que se parece mucho a la que el diputado Carlos Alarcón también presentó y bueno, ya se habla de otro tipo de medida, ¿no? Ahora un referéndum revocatorio. Diego, no sé si esto será legal todavía, ¿no? Preguntábamos eso al abogado y él decía de que la Asamblea Legislativa sí podría realizar aquello de acuerdo a lo que se está viviendo en el país, ¿no? Esta conflictividad que podría llegar a más violencia en Bolivia. Veremos qué nos dicen me imagino que los especialistas constitucionalistas saldrán al ruedo, las voces desde la Asamblea también y desde el arco político. De eso no tenemos la menor duda. Gracias, Andy, como siempre. Nuevamente, buen inicio de semana, buen inicio de mes, a pesar de la situación. Gracias, Andy. Fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego, con más información.